Estimados alumnos, sean bienvenidos a una nueva clase de solución algorítmica. Soy Jimmy Gutiérrez, su profesor, y en esta ocasión hablaremos sobre diagrama de flujo, o al menos la primera parte. ¿Ok? Entenderemos cuál es su estructura general, a qué nos referimos con los procesos de entrada, salida, y vamos a comenzar a trabajar con variables. También conoceremos el concepto de parámetros, cuál es la diferencia entre una variable y un parámetro, los tipos de variables que existen, cómo se almacenan en el computador. ¿Ok? Hay algunos procesos que son especiales y que utilizaremos a lo largo del curso. Estos procesos se llaman asignación, ahí me faltó una tilde, asignación, actualización y obviamente los cálculos que necesitamos, porque bueno, nosotros trabajamos dentro del ámbito de ingeniería, por lo tanto probablemente los algoritmos que diseñemos estén arraigados siempre con algún origen en la matemática o en computación. Entonces bueno, esta es la estructura general de lo que vamos a ver hoy. Si pueden ver, el resto de la página está vacía porque lo que vamos a ir haciendo es comentar. Voy a ir escribiendo tal como si fuera una pizarra, describiendo cada uno de estos conceptos. Voy a ir conversando. De todas formas, recuerden que si tienen cualquier duda, pueden enviarme un correo. Yo intentaré responderlo lo antes posible. O también podemos acordar una reunión personal o grupal para poder explicar algún concepto que por ahí podría haber quedado al menos en el aire o que sea difícil de entender. Entonces, primero hablemos de la estructura general de un diagrama de flujo. Habíamos dicho en primer lugar que los diagramas de flujo son la representación, ¿no es cierto?, o la representación gráfica de un algoritmo. Eso es verdad. Recuerden que un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿ok?, para lograr un objetivo. Esta secuencia de pasos nosotros la describimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, utilizando, por ejemplo, algunos ejemplos. Vimos cómo hacer un huevo y partíamos en el punto 1 y terminamos en el punto 10. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 pasos, podrían ser más, podrían ser menos. Y la idea es que esta secuencia de pasos se transformen ahora justamente en un diagrama. Desde un inicio a fin, cada uno de los pasos serán descritos en un orden consecutivo desde arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, el paso número 1 va a quedar en el inicio y el paso número 10, en este caso, que marca el fin del algoritmo que habíamos creado, va a quedar en el fin. Los diagramas en realidad son un conjunto de figuras geométricas donde cada una de las figuras geométricas tiene un significado especial. No solo las figuras, sino que también los conectores, las flechas que vamos a utilizar, y por ende necesitamos aprender a construirlos. ¿Ok? Un diagrama siempre se va a ver de la siguiente forma. Como les estoy mostrando acá, siempre va a tener un inicio y siempre va a tener un fin. La figura geométrica para el inicio y el fin, ya lo están viendo, siempre es una elipse. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que para realizar diagramas de flujo, aunque existen muchísimas alternativas tecnológicas que nos permiten diagramar de forma ordenada, ¿ok?, yo en este curso opto siempre por trabajar con un simple lápiz y papel. De hecho, lo que ustedes están viendo soy yo escribiendo como si en realidad tuviera una pizarra o tuviera un cuaderno. Entonces, si ustedes quieren practicar en casa, si ustedes quieren resolver los problemas que voy a ir dando, simplemente tienen que tener en cuenta eso. Simplemente necesitan un cuaderno o una hoja y un papel. Les sugiero que ocupen un lápiz grafito y una goma, o simplemente
un lápiz pasta. Bueno, va a depender de la confianza que se tengan, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿podemos diagramar? Sí. Yo voy a hacerlo con un lápiz y un papel, así que los diagramas me van a quedar igual de feos que como les van a quedar a ustedes. Así que en ese sentido, yo no voy a utilizar ningún sistema para realizar los diagramas. Existen varios. Uno de los más utilizados es uno que se llama PSInt. Bastante útil por cierto, pero tiene ciertas falencias. La idea es que nosotros entendamos bien nuestros códigos, nosotros entendamos bien nuestros algoritmos y que seamos quienes dominan cada uno de los pasos. ¿Sí? Si es que vamos a hacer un huevo revuelto, sepamos exactamente cuáles son las características del huevo revuelto y no nos dejemos guiar por una ayuda complementaria, por ejemplo, de algún software. Entonces, dicho esto, cada figura geométrica va a significar algo. Y por lo tanto, ¿cómo les voy a ir enseñando? Vamos a ir realizando ejemplos. Y a medida que en el ejemplo necesitemos realizar un nuevo procedimiento, yo les voy a explicar qué procedimiento vamos a realizar y cuál es la figura geométrica asociada al procedimiento. Deben tener en cuenta que en realidad existen diferentes formas para diagramar. En algunos textos ustedes van a ver una forma, en otros textos van a ver otra. Existen diferentes nomenclaturas. No se preocupen por eso. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto principal. Para mis pruebas les voy a pedir que utilicen la nomenclatura que yo ocupo en clase. Sin embargo, ustedes también van a poder explorar otras soluciones, otras alternativas a través de la referencia. ¿Ok? Volvamos a lo que estábamos. Tenemos entonces esto. Es un diagrama de flujo general. Esta es la estructura. Siempre vamos a partir escribiendo inicio. Luego viene el cuerpo del diagrama, que aquí yo lo escribí a través de una nubecita roja, pero esto tiene que ser el cuerpo. Aquí es donde vienen los cálculos, es donde vienen las actualizaciones de variables, es donde nosotros describimos cómo, por ejemplo, realizamos el huevo. ¿Ok? Y siempre tiene que acabar con un fin. Siempre. Si un diagrama no tiene inicio o no tiene fin, estamos complicados. Siempre tener inicio y fin. Eso es lo primero. Luego, las figuras geométricas se van a unir a través de flechas. Son importantes. Las flechas nos van a indicar la dirección, nos van a indicar el flujo, el sentido en que se va a desarrollar el sistema. Por lo tanto, si una persona, por ejemplo, escribe una línea sin indicar el sentido, la verdad es que el diagrama de flujo no está bien o no está ejecutado de manera correcta. ¿Ok? Espero que a mí no se me olvide colocar la flechita. Si es que por ahí se me olvida, me pueden mandar un correo quejándose y intentaré solucionarlo cuanto antes. Entonces, listo. Este es un diagrama genérico. Comenzamos con el inicio y fin. Ahora, ¿qué representa exactamente un diagrama de flujo? Imaginemos que nosotros estamos diseñando un sistema para un sistema computacional, ¿ok? Un sistema computacional, voy a dibujar aquí un computador, ¿ok? Tenemos nuestro computador y estamos diseñando un sistema para, no sé, lo que queramos. Por ejemplo, administrar el negocio familiar, ¿ok? Y que queremos diseñar un software que permita por ejemplo, almacenar todas las compras, todas las ventas, todos los registros de clientes, etc. Eso es bastante típico. Entonces, lo que vamos a generar nosotros es justamente los mecanismos internos del computador. ¿Ok? Ese es el foco de este curso. Entonces, este diagrama en realidad va a tener que ser visto desde esa perspectiva. Por lo tanto, cuando hablamos de salidas, por ejemplo, las salidas son elementos que se muestran aquí. Por ejemplo, hola. ¿Ok? Eso es una salida del sistema. Y cuando alguien viene y teclea
eso es una entrada para el sistema. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a tener entradas, vamos a tener salidas. Y en realidad es obvio que necesitamos ese tipo de procedimiento. Porque si no, por ejemplo, este sistema, este software, no sería capaz de comunicarse con nadie. No podríamos integrar nuevos clientes, no podríamos resolver absolutamente nada. Y además, este software tiene que comunicarse con el usuario. Si no se comunica con el usuario, por ejemplo, si no dice ingresa contraseña, el usuario jamás tendría la posibilidad de saber que tiene que ingresar la contraseña. Entonces, esos son dos conceptos clave. Cuando nosotros generamos un sistema, lo hacemos desde la perspectiva, desde el computador, del ordenador o de la máquina que estamos programando. Tengamos en cuenta que el computador no solamente puede ser visto como una laptop o como un computador de escritorio. También podría ser incluso la calculadora que ustedes manejan para trabajar en álgebra y cálculo. Es un computador, es una máquina que ejecuta cálculos. Entonces, desde esa perspectiva vamos a visualizar el curso. Perfecto, por lo tanto, cuando hablamos de entradas, son las entradas que el futuro usuario de nuestro sistema va a ingresar. Y las salidas son la comunicación que tiene el sistema hacia el exterior. Quizás, hola, no es un buen ejemplo, pero podríamos, por ejemplo, agregar como ingrese contraseña y bla bla bla. Entonces, el ingrese contraseña en este caso va a constituir una salida porque se está comunicando con el usuario, y cuando ingresamos la contraseña 1, 2, 3, 4, la contraseña va a constituir una entrada al sistema. Entonces, tenemos entradas y tenemos salidas. De hecho, el diagrama de flujo más simple, el que está constituido simplemente por una salida. Cuando partió la programación, cuando por primera vez se pudo programar un computador para que realizara exactamente lo que el programador quiere o que quiso, se utilizó una máquina probablemente más grande que la pieza en donde están ustedes, en la habitación donde están ustedes, simplemente para que el computador enviara una salida, y esa salida es un simple hola mundo. Esa frase es una frase icónica en programación porque en realidad marcó la primera vez que un computador se comunicaba directamente con los usuarios. Por eso, ahora lo que vamos a hacer, también nosotros vamos a generar el primer diagrama, el diagrama muy sencillito que permite justamente ejecutar ese programa. Veamos cómo quedaría. Lo primero que necesitamos, ya se lo he dicho, siempre los diagramas comienzan con inicio, flechita, ok, y luego necesitamos un operador de salida. Necesitamos una figura geométrica que permita representar la salida. En este caso se representa a través de una figura geométrica que, no les voy a mentir, es un poco extraña, y si me preguntan qué figura geométrica es, la verdad es que no tengo idea. Yo encuentro que se parece a un enter, por lo tanto siempre cuando dibujo la figura pienso en un enter, ¿ok? Por lo tanto, dentro de la figurita, la salida, ¿ok? Esto es una salida, tenemos que anotar cuál va a ser la salida. En este caso, lo que queremos hacer es anotar una salida bastante sencilla, que es una frase, y la frase es hola mundo. Lo hago entre comillas, más adelante vamos a entender por qué. Hay una diferencia entre anotar las cosas con comillas y sin comillas dentro de computación, pero por el momento me parece bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? El programa arranca, ¿no es cierto? Inicia el sistema, luego envía este mensaje, hola mundo, el mensaje que está aquí, lo envía al sistema, lo muestra por pantalla,
El computador va a mostrar eso por pantalla y luego nos falta simplemente finalizar. Y ya, tenemos nuestro primer diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo bastante sencillo. Tenemos entonces el inicio, tenemos los procedimientos, el cuerpo del diagrama, que en este caso solamente se constituye por una salida, hola mundo, y un fin. Entonces paso 1, paso 2, paso 3 y tenemos nuestro diagrama. Bastante sencillo, ¿no? Intentemos algo un poquito más complejo. Para ello vamos a volver nuevamente al temario que creamos al principio. Ya hablamos de la estructura general, de lo que son las entradas. Disculpen, de lo que es la salida, aún no conocemos las entradas. Así que vamos a ver cuál es el mecanismo que utilizamos para generar entradas. En el caso de las entradas, vamos a utilizar una figura geométrica ya bastante conocida, es un romboide. ¿Y qué significa la entrada? La entrada significa que el computador, una vez que llegue a ese punto, va a esperar a que alguien, el usuario, teclee algo en el teclado, obviamente, que ingrese algo por teclado, y si no ingresa algo, va a quedar esperando. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Generemos un diagrama de flujo en donde un usuario ingresa un número, por ejemplo, y el computador resuelve un algoritmo, genera un algoritmo, ¿no es cierto?, que toma ese número y lo muestra por pantalla. Muy sencillito. Para eso vamos a tener que conocer algunos conceptos intermedios. Se los voy a ir explicando. Yo prefiero que vayamos viendo las cosas con ejemplos. Creo que es más fácil. Inicio, como siempre. Inicio. Lo primero que necesitamos es decirle al usuario que obviamente ingrese algo. Que ingrese, qué sé yo, una palabra, que ingrese un número, que ingrese algo. Por ejemplo, imaginemos que es un número. Podríamos hacerlo así. ¿Cómo expresamos, cómo generamos una salida hacia los usuarios? Ya lo sabemos, conocemos lo que es una salida, ¿no es cierto? Lo voy a escribir aquí. Esto es una salida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fácil. Ingrese un número. Cerramos las comillas y utilizamos el diagrama, ¿no es cierto? O la figura o el icono de salida. Hasta el momento, ¿qué es lo que va a hacer el computador? El computador va a inicializarse, va a enviar un mensaje que va a decir ingrese un número. Por lo tanto, en ese punto, el usuario va a ingresar algo, ¿no es cierto? Y vamos a tener que almacenar ese algo, vamos a tener que almacenarlo en el computador para luego volver a mostrarlo. En este caso, por ejemplo, ingreso un número, yo podría ocupar la variable A para almacenar lo que el usuario ingresó por teclado. Entonces voy a escribir aquí. Esto es una entrada. Vamos a hablar de esa variable A. Vamos a hablarlo. Terminemos primero el diagrama y luego nos volvemos a la A. Entonces, guardamos la variable A y luego mostramos la variable A. Creo que se me quedó. No me pasó la mano. Bien. Y simplemente fin.
miremos el segundo diagrama con un poquito más de detalle. Pongámosle un poco de lupa. Entonces, primero viene el computador, inicia, luego envía un mensaje que dice ingresa un número, disculpe. Entonces el usuario ve que el computador está hablando, ¿no es cierto? Se está comunicando y dice ingrese un número. Luego, aquí viene la magia, el usuario presiona el teclado, y al presionar el teclado, por ejemplo, ingresó un 3, ¿ok? Ese 3, si es que ingresó un 3, se va a almacenar en la variable A. Y luego esa variable A va a tener el valor de 3. Va a estar cargada con el valor de 3. Y luego, en el siguiente punto, como A ya vale 3, voy a utilizar un operador de salida para mostrar cuál es el valor de A. Y por pantalla, ¿qué es lo que va a salir? Obviamente, por pantalla va a salir un 3. Aquí se nos están escapando varios conceptos que estoy tratando de introducir a través de un ejemplo directamente. Y lo primero es conversar acerca de las variables. ¿Ok? Nosotros en álgebra, en cálculo, en cualquier desarrollo aritmético o algebraico, ¿no es cierto?, trabajamos con variables. Ustedes siempre desarrollan diferentes ecuaciones, plantean diferentes problemas y siempre relacionados con variables. ¿Quieren saber el área de un triángulo? Bueno, calculan, ¿no es cierto?, la multiplicación de dos variables y se divide por 2 y simple. Las variables, desde el punto de vista computacional, van a ser valores que se almacenan en la memoria del computador. Imaginen ustedes que el computador, lo voy a dibujar, vean que hago rectángulos muy bonitos. Imaginen ustedes que la memoria del computador es la siguiente. A ver, tengo esta herramienta que... Ya. La memoria del computador, bueno, le anticipo, su computador tiene memoria. Entonces, la memoria del computador se podría ver así, con diferentes casillas, ¿ok?, de diferente tamaño, algunas un poquito más grandes, otras un poquito más pequeñas, para reservar espacio dependiendo de la cantidad de dígitos que pueda almacenar una variable. Existen tipos entonces de variables. Hay variables, bueno, existen muchas. Les voy a comentar cuáles van a ser las que vamos a utilizar en este curso. La primer tipo de variable que vamos a utilizar van a ser la variable de tipo entero. No quiero entrar en especificaciones técnicas, pero les comento que una variable del tipo entera es simplemente un número, es un valor numérico que puede tomar valores enteros. Por ejemplo, podríamos tener el 1, el 3, el 1000 o el menos 300. ¿Ok? Son variables del tipo entera. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que especificar? ¿Por qué hay que hacer la diferencia entre el tipo de variable? Porque su computador en realidad va a reservar un espacio. Imaginen esto como si fuera un casillero. La memoria del computador, imagínenla como un casillero. En donde hay diferentes cajones, o una cajonera, creo que es mejor, una cajonera. Hay diferentes cajones, algunos cajones un poquito más grandes, hay un cajón un poquito más pequeñito. Y la verdad es que si vamos a generar variables que no necesitan mucho espacio, porque por ejemplo el 1 no necesita tanto espacio como lo necesita una variable del tipo decimal. La variable del tipo decimal, voy a escribir aquí, la variable del tipo decimal, por ejemplo, podría ser un número que ustedes conocen, 3,14, 15, yo creo que les podría sonar conocido, y el número de decimales
que va a contener esta variable acarrea, ¿no es cierto?, la necesidad de reservar una mayor cantidad de espacio en la memoria. ¿Por qué? Porque si yo quiero reservar memoria para el 1, ocupo un slot pequeñito, necesito un cajón pequeñito. Si por el contrario necesito almacenar muchos valores numéricos que están asociados a los decimales, pues bien, voy a necesitar reservar en el computador obviamente más memoria. Lo que pasa es que si esas asignaciones no se realizan de manera correcta, yo podría asignar aquí, en el cajón grande, a variables como el 3, que son pequeñitas, y ocupar simplemente este espacio y el resto vacío. Eso significa que no estoy aprovechando los recursos que tiene el computador, por lo tanto, obviamente va a ser más lento. Se han fijado que existen algunos programas que ustedes intentan ejecutar y la verdad siempre van mal en su sistema, o intentan ver una aplicación en su celular y es demasiado engorrosa, lenta. Significa que no ha sido optimizada y por lo tanto una forma de optimizar bastante básica, sí, es tener en cuenta el tipo de variable. Hay que tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de computación, estas variables enteras se conocen como variables integer. Integer. Lo voy a escribir sin el paréntesis. O int. ¿Ok? Y las decimales, bueno, dependiendo del número de decimales que queramos almacenar, en primer lugar vamos a tener 2. Cuando tenemos un número de décimas pequeñito, y ya cuando necesitamos un poco más de ayuda, vamos a necesitar variables del tipo doble. Entonces tenemos, las voy a integer para los enteros, float para decimales pequeños y double para decimales que son un poquito más grandes. Vamos a ir conversando los detalles técnicos, no los quiero marear tanto con esto. También existen variables que en realidad son del tipo texto, una cadena de caracteres. Esos son los denominados strings. ¿Ok? Un string es una cadena de caracteres. Por ejemplo, una variable hola es una variable que contiene 4 caracteres. El carácter H, el carácter O, el carácter L y el carácter A. Hola. Voy a colocarlos más juntitos porque si no habría un carácter espacio. Otro string, por ejemplo, podría ser ¿cómo estás? Lo escribí con tilde porque en realidad todos los sistemas informáticos se llevan bastante mal con la tilde o con caracteres especiales como la ñ. Entonces vamos a tratar de evitarlo inicialmente. Pero fíjense, lo que tengo aquí es una variable del tipo string, es decir, una cadena de caracteres, el carácter C, la O, la M, la O, el carácter espacio. Este aquí no lo vemos, pero hay un carácter que es el carácter espacio. ¿Sí? El computador lo interpreta como si fuera una figurita, ¿ok? Como un carácter, pero que en realidad nosotros no vemos el carácter espacio. Tenemos carácter C, O, M, O, espacio, E, S, T, A, S. Y todas estas juntas forman una variable que se llama ¿cómo estás? Entonces, podríamos, por ejemplo, almacenar en A el valor de hola y en B almacenar el valor de cómo estás. Entonces, luego, lo que va a hacer el computador es asignar, por ejemplo, a este slot el nombre A y obviamente va a colocar, copiar el valor
en esa parte de su memoria. Entonces cuando al computador luego le preguntamos por A, el computador va a empezar a buscar, va a tener por aquí el B, va a tener X, Y, o va a tener la variable que queramos, la variable eh, chanchito, chanchito, ¿sí? La variable que queramos, le podemos poner nombre a las variables como nosotros queramos. Y cuando le preguntemos por A, el computador va a decir, bueno, esta es la variable A, no. Esta es la variable A, no. Esta es la variable A, no. Si digo, esta es la variable A, ah, sí, esta es la variable A. Entonces, al usuario le voy a retornar el valor de A, que es hola. Y en B, en realidad, lo que habría almacenado, obviamente, sería ¿cómo estás? Y así es como funciona el computador. El computador almacena variables, ¿ok? Dependiendo del tipo, asigna diferentes espacios de memoria, asigna diferentes recursos, pero los guarda como si fuera una cajonera y luego los va buscando según el nombre que nosotros asignamos. También existe otro tipo de variables que vamos a utilizar acá, que son variables que pueden tomar solamente dos valores, que se llaman variables booleanas. Una variable booleana es una variable que puede tomar los valores de true o verdadero en español y false. Solamente va a tomar esas dos variables. O es verdadero o es falso. ¿Sí? En realidad, esta variable, el computador la interpreta como si fuera un 0 y un 1. O sea, existe o no existe. Y va a servir mucho en algunos problemas que vamos a ver a continuación. O que vamos a ver más adelante, de hecho. Así que tenemos, como resumen, variables del tipo entera, variables del tipo decimal, variables del tipo string o cadenas de textos. Los voy a anotar aquí. Aquí cadenas de texto. Cadenas de texto y variables del tipo booleanas. Estas variables booleanas también responden al álgebra de Boole. No sé si ustedes han visto álgebra de Boole, verdadero o falso. De hecho, cuando se estudia lógica, A implica B o B implica Q. Las variables booleanas son sumamente importantes. Verdadero o falso. Entonces, luego de esta pequeña cátedra o el resumen, en realidad esto no es una cátedra, sino que es un resumen de los diferentes tipos de entradas. A ver, disculpen un poquito que acabo de abrir otra aplicación. Ahora sí, ya, ahora sí. Disculpen. Después de este resumen de las variables, había abierto otra cosa en el iPad y no veía lo que estaba viendo. Ya. Después de este resumen de variables, volvemos a nuestro problema. Y el problema que habíamos visto era, ingresamos un número, fíjense que se almacena directamente en la variable A y luego mostramos A. Para eso también hay otra cosa que necesitamos entender, que se llaman procesos de asignación. Una variable podría tomar valores de inmediato, por ejemplo, A. En álgebra nosotros lo vemos como A es igual a 3. Pero en computación, la verdad es que no es tan sencillo y se realiza a través de un proceso especial que se llama asignación, y en computación se escribiría A tiene el valor de 3. A ver, ustedes me dirían entonces, pero profe, esto es igual. O sea, usted acaba de decir que A es igual a 3, ya lo entendemos, y digo que A es igual a 3, pero usted cambió el símbolo, ¿y eso qué tiene? La verdad es que cambia bastantes cosas. Una,
Porque en computación se pueden hacer algunas cosas que para álgebra, para cálculo, suenan un poco raro. Por ejemplo, A es igual a 3 y yo podría decir acá A va a valer A más 3. Y en álgebra no se puede hacer eso. En álgebra esto no tendría sentido. ¿Sí? En computación, ¿cómo se interpreta? Como nosotros siempre estamos diagramando desde arriba hacia abajo o en un cierto flujo, A inicialmente tiene el valor de 3. ¿Sí? ¿Cuánto vale A? 3. Y luego asignamos, por eso se llama proceso de asignación, el valor calculado a la derecha al elemento que está en la izquierda. La pregunta es, ¿cuánto vale A? 3. Entonces 3. Y 3 más 3, 6. Por lo tanto, A ahora va a valer 6. En álgebra, si yo escribo A es igual a A más 3, esto no tiene ningún sentido, carece de lógica. ¿Sí? No tiene sentido. En computación sí lo tiene, porque el A que está a la derecha, en realidad, proviene de los pasos anteriores del diagrama. Por lo tanto, cuando yo quiero darle el valor numérico a una variable, siempre tengo que hacerlo en ese orden. Todo el cálculo se realiza a la derecha y ese valor se va a asignar. Ese valor se va a asignar a la variable que está a la izquierda, no al revés. Un error sería colocar, por ejemplo, yo podría poner aquí 3 es igual a A. Y en una ecuación, cuando yo empiezo a despejar variables, incluso miren, queda bien en matemática. En computación eso no puede ser. Porque lo que estoy diciendo, que el valor que tiene A, se lo voy a intentar asignar al 3. Y el 3 es el 3. El 3 tiene un valor numérico fijo. ¿Ok? No puede cambiar, es invariante. Si yo hago A es igual a 3 en computación, sí tiene sentido. Al revés, esto no tiene sentido. Este proceso se llama asignación y siempre se realiza de la misma manera. Por ejemplo, yo primero al lado izquierdo coloco el nombre de la variable que quiero calcular, que quiero definir, ¿ok? Y a la derecha voy a poner el cálculo que permite realizar la asignación. Por ejemplo, 3 más B. Siempre que antes haya definido quién es B. Si yo defino, voy a borrar un poquito esto de acá. Si yo defino en este paso, aquí en el paso 1, que B es igual a 4, en el paso 2, yo sí voy a poder calcular cuánto vale A, porque B cuánto vale, necesito ir aquí. B cuánto vale, 4, simple, vale 4. Y A por lo tanto va a valer 3 más 4 es igual a 7. Por lo tanto, A ahora va a tener el valor de 7. Una cosa importante es que las variables pueden cambiar su valor durante el flujo. Y esa es la diferencia con un parámetro. El parámetro no cambia, es invariante. Cuando hay un parámetro, por ejemplo, pi, el valor de pi es un parámetro que está establecido, ¿no es cierto? No lo vamos a cambiar porque el valor de pi es pi, ¿ok? Tiene un valor numérico, no se pretende cambiar y no va a cambiar durante el desarrollo del programa. En cambio, las variables que nosotros queremos o generemos sí pueden ir cambiando de valor. De hecho, cuando una variable, por ejemplo, voy a borrar. Creamos una variable, por ejemplo, la variable que quieran. La variable hola. Hola es el nombre de la variable. En este caso es diferente. Es el nombre de la variable. Y a hola le voy a asignar el valor de 5. El computador entonces
crea una variable con el nombre hola y el valor numérico almacenado es un valor entero, es una variable del tipo integer que vale 5. Si luego más adelante digo hola vale 10, al computador que inicialmente, por ejemplo, creó ahora la variable hola, este es el nombre de la variable, tenía el valor de 5. Cuando el computador pasa por esta línea, hola es igual a 10, eliminamos el valor anterior y asignamos el valor de 10. Ahora, si yo le pregunto cuánto vale hola, 10. Yo puedo volver más adelante en mi código y escribir hola es igual a hola más hola. ¿Ok? ¿Cómo calculamos entonces eso? ¿Cuánto vale hola? Recuerden que el cálculo a la derecha se hace de acuerdo o se realiza de acuerdo a los valores que están establecidos en la memoria. ¿Cuánto vale hola? 10. Bien, más 10. Y por lo tanto, hola ahora va a valer 20 y el computador en su memoria va a cambiar el valor. Esos procesos se llaman asignaciones. Hay que tener especial cuidado cuando comenzamos a programar porque suceden muchos equivocaciones, muchos problemas. Estaría mal, por ejemplo, sería un error escribir la sentencia hola más hola es igual a 5. Eso es imposible. Eso no se puede hacer. Otra cosa que, por ejemplo, tampoco pueden hacer es escribir hola es igual a más b si es que el a y el b no se han declarado antes. Si es que el a y el b no se han declarado antes, el computador va a decir ¿quién es a? Ah, no existe en la memoria. Error. Paf. ¿Ok? Eso es un proceso de asignación. A partir de estas clases, además, fíjense que yo lo que creo es un estilo de dashboard. Es como una pizarrita, ¿no es cierto? Donde voy escribiendo cosas, la idea y voy explicando. Esto yo lo transformo a un archivo PDF y se lo hago llegar a través de Educandus. Entonces, ustedes, por ejemplo, lo pueden imprimir en casa si es que quieren, o lo pueden ver desde el computador y tomar notas sobre ello, o rayarlo si es que lo necesitan. Creo que les puede ayudar a la hora de ir estudiando, a la hora de que vean los videos, ¿no es cierto? Así que yo voy dejando esto así, lo genero un PDF con esto y al final de la clase ustedes también van a tener acceso a eso. Si he olvidado ir subiéndolo, ustedes me lo recuerdan y lo vamos viendo, no hay ningún problema. Entonces, volvamos. Tenemos nuestro problema que era, iniciábamos el programa, ingresábamos un número. Fíjense que aquí lo que hacemos es utilizar un string, recuerden, una cadena de texto, ingrese un número. Esa variable, ¿vale?, no es asignada a nada, sino que simplemente es una salida, se la estamos mostrando al usuario, le estamos diciendo, oye, ingresa un número. El computador aquí queda esperando hasta que el usuario ingresa un número. Ese número, por ejemplo, podría ser una contraseña, la contraseña del cajero automático. ¿Ok? Ingresa la contraseña o ingresa lo que quiera. Esta variable se almacena en A podría ser lo que quiera, y simplemente lo mostramos. Si el usuario, por ejemplo, ingresa aquí un 3, la salida aquí debería ser un 3. Fíjense que en ese proceso llamamos a la memoria del computador, se creó la variable A. La variable A en este caso va a tener el valor de 3, porque eso es lo que ingresó el usuario. Y luego aquí el computador, para generar esto, se va a preguntar ¿quién es A? Ah, voy a ir a mi memoria, la busco, lo encontré y retorno el valor almacenado en la memoria, que es 3. Muy bien. Perfecto.
Entonces miremos un poco acá cómo va la cosa de lo que nos habíamos propuesto para esta clase. La estructura general del diagrama está bien, sabemos lo que es una entrada, sabemos lo que es una salida. Ahora vamos a ir con los procesos. Muchas veces necesitamos realizar procesos, pero fíjense que ya sabemos lo que son las variables, los tipos, la asignación, la actualización y vamos a ver algún tipo de cálculo. Veamos un ejemplo. Planteémonos un objetivo. Diseñemos un sistema. Lo voy a escribir aquí. Voy a escribirle cuál va a ser el objetivo. A ver, quiero ser ordenado. Voy a escribir acá abajo, ¿vale? El objetivo. Vamos a diseñar un diagrama de flujo. Donde el usuario ingrese un número y el sistema retorne podría ser el mismo número más 5, ¿ok? Más 5. ¿Por qué? Bueno, es un ejemplo que estoy inventando para que practiquemos un poco. Entonces, el objetivo es diseñar un diagrama de flujo donde el usuario ingresa un número y el sistema retorne el mismo número más 5 unidades, ¿ok? Perfecto. Así de simple. O sea, en nuestro programa vamos a ingresar un 10 y la salida debería ser un 15. Necesitamos generar el algoritmo. ¿Cuáles son los pasos para generar el algoritmo? Primero, nos comunicamos con el usuario, ¿no es cierto? Lo voy a ir escribiendo aquí. Nos comunicamos significa solicitar el número. ¿Ok? 2, vamos a tener que recibir el número, almacenarlo, ¿sí? Guardar en la memoria. ¿Sí? Para eso vamos a tener que crear una variable, ¿no es cierto? Luego, 3, calcular la salida. ¿Sí? Nos ingresan un 7, le sumamos 5, 12 y tenemos la salida. Y finalmente vamos a tener que generar la salida. Desde el punto de vista del diagrama, ya estamos acostumbrándonos un poquito. Siempre inicio. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a decir? Oye, vamos a solicitarle un número al usuario. O sea, el computador en la pantalla va a aparecer una frasecita que diga como ingrese un número. Esto es por ser un poco amable con el usuario, ¿no? Porque si no, el usuario no tendría idea que me quedó feo. Yo creo que en casa se deben estar riendo de mis figuras. Pero, hey, que vamos mejorando. Ingresa un número. Ese número lo tenemos que almacenar. Creemos una variable. La variable le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Bueno, eso es algo que se me quedaba un poco en el tintero. ¿Cómo le colocamos nombre a las variables? ¿Cómo le colocamos nombre a las variables?
Bueno, existen muchas reglas al respecto, algunas más restrictivas que otras. Las que yo sugiero: 1. Utilizar variables que sean autoexplicativas. Si yo quiero, por ejemplo, generar una variable para almacenar el área, yo puedo crear una variable que se llame área. Así de simple. Si yo quiero generar una variable para almacenar el diámetro, por ejemplo, yo puedo escribir una variable que se llame diámetro. O también podría optar por una opción como diam, de tal forma que yo entienda a qué me refiero. Una mala idea para utilizar nombres de variables son nombres extremadamente cortos y carentes de significativo o de significancia en realidad. Por ejemplo, si yo quiero generar una variable para calcular el promedio, lo lógico sería que yo le voy a ir colocando aquí si yo quiero calcular el promedio, por ejemplo, para calcular el promedio, una forma es simplemente utilizar la variable promedio. Me parece bien. También creo que si utilizo el nombre prom, entiendo que es promedio. Pero si alguien escribe promedio como z, porque creía que era una variable y básicamente el nombre de la variable no importa, es que esa persona se equivoca. Les voy a comentar por qué. Nosotros estamos generando un diagrama de flujo. El siguiente paso, lo que vamos a ver en la unidad 2, es cómo traspasamos estos diagramas de flujo a código. A un código que en realidad poco a poco se va a ir haciendo más extenso. Podríamos crear o diseñar sistemas donde ustedes tengan miles de líneas, ¿sí? Y si ustedes colocan este tipo de nombres, como por ejemplo X, Y, Z, que no tienen significancia, no van a poder entender de qué se trata su programa. Ni siquiera cuando lo hagan, por ejemplo, dentro de un equipo de trabajo. La idea es que ustedes en algún momento se integren a un equipo de trabajo, más adelante, cuando ya sean profesionales, si es que tienen que programar, entiendan de manera rápida qué es lo que está programando. ¿Ok? Por lo tanto, el nombre de la variable es importante, ¿sí? Yo puedo incluso generar variables con más de una sola palabra. Existen también algunas reglas para eso. Por ejemplo, quiero crear una variable para el cálculo del diámetro interno de una tubería. No lo sé. Entonces voy a calcular, disculpen, el diámetro interno, no sé, básicamente lo que quieran calcular. Y yo quiero generar una variable para almacenar el resultado. Existen varias formas. Yo podría escribir, por ejemplo, diámetro guión bajo interno, y me parece bien. Fíjense que es separado con un guión bajo el nombre de la variable. Tengan en cuenta que las variables, el nombre de las variables siempre tiene que estar unido, no pueden ser palabras que estén separadas por un espacio en blanco. Siempre tiene que ser una sola frase, y en este caso utilizo el guión bajo. Diámetro interno. También podría generar una variable diámetro con mayúscula interno. Fíjense el cambio que hice, ya no coloqué el guión bajo, sino que coloqué mayúscula, y también va a funcionar. Quizás, fíjense que el nombre es demasiado extenso, podría generar otra versión entendible que sería, por ejemplo, diam guión bajo y entiendo también que es el diámetro interno.
¿Qué cosas no debería utilizar? Por ejemplo, X. ¿Por qué? Porque ¿quién es X? ¿Sí? A menos que yo esté hablando de, no sé, una variable conocida como X, yo lo puedo hacer. O muchas veces yo utilizo variables como N, M, para explicarle a ustedes cómo generar el diagrama, por apresurarme un poco, por generarlo de forma más rápida, pero eso no significa que realmente siempre tenga que ser así. ¿Ok? Es importante el tema del nombre, sí. De hecho, cuando ustedes más adelante generen su diagrama, me lo envíen, ya sea para los laboratorios, ya sea para las pruebas, si yo no entiendo el diagrama, vamos a tener problemas porque es difícil que yo pueda adivinar de qué se trata cada variable, sobre todo cuando cometen algún error. Entonces, bueno, tratemos de generar variables que sean autoexplicativas. Eso respecto a las variables. Volvamos. Lo voy a poner aquí dentro de una nubecita. Y cómo poner nombre a las variables. ¿Ok? Insisto, yo muchas veces voy a utilizar variables cortas porque les estoy enseñando, les estoy explicando y quiero hacerlo de manera rápida para centrarme justamente en el desarrollo del diagrama y no en el nombre. Pero ustedes cuando trabajen, por favor, utilicen variables con un nombre autoexplicativo. Mucho más cuando pasemos a la unidad 2 y tengamos que ya desarrollar código. ¿Ok? Vale, ingrese un número. Ese número lo vamos a almacenar y le voy a poner el nombre que quieran. Como es un número, podría utilizar n o num. Da lo mismo. Num, ya sé que ahí se almacenó el número. Ese es un romboide, aunque bastante feo. Pero bueno, se almacenó el número. Y lo que quiero hacer ahora yo es calcular el mismo número más 5. Para eso vamos a tener que conocer a un nuevo elemento, a una nueva figura, que es el rectángulo. Y el rectángulo se utiliza para los procedimientos, para los cálculos. En este caso, el cálculo que quiero hacer es tomar la variable num, sumarle 5. Existen varias alternativas. Una alternativa, por ejemplo, podría generar una variable nueva que se llama result, de resultado, ¿ok? Y asignarle el valor de num más 5. Y todo esto en un rectángulo. Cuando yo veo un rectángulo significa que estoy haciendo un cálculo. Se va a capturar el valor de num. Ese valor de num se va a sumar con 5. Y la suma se va a cargar en result. Una vez que tenga eso, siguiente paso, quiero mostrar cuáles son los resultados. ¿Cómo lo muestro? A través de la salida. Y fin, veamos si es que cumplimos en realidad con lo solicitado. Solicitamos el número, claro. En esta parte, estos dos elementos lo que hacen es solicitar el número. Uno, porque converso con el usuario, le explico que necesito un número, aquí lo almaceno desde el teclado y luego calcular la salida, calculo la salida y finalmente muestro la salida o genero la salida, que era el propósito de nuestro sistema. Entonces, fíjense que hemos visto todo lo que queríamos en esta clase. Tenemos una estructura general, la entrada, la salida, procesos. Vimos variables, sus tipos, lo que es una asignación. Recuerden, la asignación está ligada a la flechita que utilizamos varias veces. Aquí tenemos una asignación, por ejemplo. La actualización es una asignación
donde utilizamos la misma variable para darle otro valor. Ya vimos, por ejemplo, si partimos con la letra, no sé, cambiamos un poco del nombre de la variable. La variable, no sé, result. Si result vale 0, yo puedo crear más abajo result 1 y siempre me voy a quedar con el último valor. Entonces a eso llamamos actualización y también utilizamos el diagrama de procesos para realizar un cálculo. Les voy a dejar escrito entonces aquí, para que lo recuerden. Tenemos como resumen siempre inicio, aquí está, inicio y fin, inicio y fin. Vamos a utilizar, ¿no es cierto?, ese símbolo. Tenemos las salidas que las vimos. Las salidas vamos a utilizar este enter. Tenemos las entradas. Para eso vamos a utilizar el romboide. Tenemos inicio, salidas, entradas. Y me quedarían los procesos. Si es que no me equivoco, claro. Un proceso es donde realizamos nosotros el cálculo. Y el proceso es un rectángulo. Contarles también que dependiendo del libro que, por ejemplo, ustedes estudien o que utilicen para acompañar este curso, de hecho en Educando les voy a poner diferente bibliografía, podrían encontrarse alternativas como la siguiente. En el caso de la salida, en algunas ocasiones, las salidas se describen como con un romboide y una flecha hacia afuera. Las entradas con un romboide y con la flecha hacia adentro. Pero en el curso yo voy a utilizar esta nomenclatura. Si ustedes ven esto, en realidad significa que es exactamente lo mismo. En fin, creo que he hablado un montón. Espero que haya quedado claro. Ya esto comienza a tomar forma. Vean ustedes cómo utilizamos el pensamiento computacional para tomar el problema, dividirlo en diferentes secciones y diagramarlos. Así que espero que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.